Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Página Central, soy Carlos Daniluk y qué placer que nos puedan acompañar en los siguientes minutos, que vamos a tener la oportunidad de platicar con el secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato. Me refiero a Guillermo Romero Pacheco. ¿Por qué? Porque con el secretario vamos a abordar temas económicos de nuestra entidad, de nuestro municipio, pero sobre todo del Estado de Guanajuato. ¿Qué está ocurriendo el efecto Trump? Si nos está perjudicando o no, o si descubrimos realmente las áreas de oportunidades en el Estado en materia económica, y en este sentido, el único autorizado para hablar de este tema es él, en unos instantes más. Bien, continuamos aquí en Página Central y me da un placer saludar. Carlos, felicidades, y un placer estar aquí en Página Central. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy bonitos estudios, muy adecuado y encantado de estar. Pues al servicio de la gente que nos pueda ver, que nos pueda escuchar y sobre todo tener oportunidad de platicar con ustedes y sobre todo contigo, que en materia económica del Estado han habido muchísimas noticias que yo entiendo que a veces se apagan, no llegan al destino en materia de información, de comunicación, pero nos gustaría rescatar porque tenemos en el Estado de Guanajuato, desde que hemos arrancado este año 2017, con muchas expectativas, con un país donde Estados Unidos cambia de presidente y su política, obviamente macro, a nivel internacional, pero sobre todo en el tema bilateral o hermanito acá con México, pues nos ha cambiado la jugada en muchas cosas, el Tratado de Libre Comercio y lo que ha generado el Estado en materia de inversión sobre todo, ¿no? ¿Cómo podríamos enfocar este tema a priori para entrar en materia, Guillermo? Sí, Carlos, efectivamente, mira, me gustaría, sé que tenemos mucho público joven, audiencia joven, hacer muy rápidamente una super síntesis. En los últimos 20, 22 años en Guanajuato se ha vivido un modelo, digamos, de desarrollo económico muy interesante, que fue una visión plasmada en aquel estudio Guanajuato siglo XXI, sí, que se hizo a través de la sociedad, épocas de Carlos Medina de gobernador, lo recordarás muy bien, tú conoces toda esta trayectoria, y bueno, aprovechando que principalmente las características de Guanajuato, Guanajuato es un estado, es el estado con más ciudades medias, podemos voltear aquí alrededor a San Luis, a Aguascalientes o a Querétaro, y podemos darnos cuenta que son estados que tienen una gran ciudad que al mismo tiempo es la capital y que absorbe normalmente entre el 80 y 90% de la población, cosa que no sucede. Estamos aquí en León, en la sede aquí de Página Central, y vemos que León, siendo una gran ciudad, es apenas una tercera parte del estado y no es la capital. Seguro. Esa es una gran diferencia. Y tenemos un sistema de más de 15 ciudades con más de 100,000 habitantes. ¿Por qué comento esto? Y 6 millones de habitantes. Porque esto nos da de suyo, del Estado, una gran cantidad de vocaciones económicas, vocaciones desde el punto de vista industrial, como el clúster cuero calzado, curtiduría, metiendo ahí sombreros, accesorios, agroindustria, que es un clúster muy pujante. Que eso me comentabas en una oportunidad que ha tenido ya... Bueno, tuvo el crecimiento mayor el año ¿no? pasado, sí, y está quizá para muchos de los que de repente puedan vivir en León, dicen, oye, ¿dónde está lo de alimentos? Bueno, hay que darse una vuelta a Irapuato, a Celaya, a Paseo, a Villagrana, toda esta parte hacia que son los municipios que siempre han tenido esa vocación, sí, claro, sobre todo territorialmente. Exactamente, hablando, ¿no? y ligado mucho a las tierras muy productivas también de esa parte. Bueno, por otra parte, bueno, está la parte metalmecánica, plásticos, está la parte química, también muy ligada a lo de cuero calzado, pero que desde de suyo ha sido muy fuerte. En fin, podemos, a lo que quiero llegar y que ha llamado mucho la atención, desde luego, y porque es visible y vistoso, es la parte automotriz. Dices, bueno, ¿cómo nació este gran clúster automotriz? Hoy en día, prácticamente 1 de cada 4, o en un año o 2, de los vehículos ligeros fabricados en México, van a estar fabricados en Guanajuato. Y en el Bajío pues va a tener un poder muy fuerte, ¿no? Con la cantidad de autos que hay. ¿Y por qué? No quiere decir que antes de 1993 o 94 no hubiese ninguna industria, ninguna planta de autoparte. Había una o dos, había un León, algunas 2 o 3 en Celaya, pero no había esa visión.
Esto nace con este estudio y luego ve la avenida de General Motors en 93, 94. 93, 94. Lo echa a andar la producción Vicente Fox en el 95 y esto da una gran planta, una gran compañía, un ícono de compañía, pues que da la oportunidad de ir creando, de ir generando toda esta industria que se deriva en 5 niveles, ¿verdad? Sí, generan satélites, ¿no? Como una escalera, ¿verdad? Sí. Como un encadenamiento. Sí. Entonces esta parte se empieza a trabajar y entonces se empieza a trabajar no solo en esta parte, sino todo va permeando hacia la industria en general, pero tenemos que trabajar en varios ramos. Primero, recursos humanos, capacitación, educación, desarrollo de competencias, infraestructura, Carlos. Y en infraestructura, obviamente, que hace ratito... ¿No estamos cortos en infraestructura, bueno, Guillermo? Mira, carreteramente mira, hablando, yo te puedo decir algo. que, y seguro varios y varias de las que nos están escuchando y aquí mismo en este momento han salido otros estados. Yo te puedo decir que Guanajuato es de los estados mejor comunicados, con carreteras estatales, bien cuidadas, estatales, porque luego va uno a estados donde las carreteras estatales parece que están hechas para deportes extremos, ¿verdad? Sin pintar. Sí, tienes que ir con todo terreno, obviamente. Sí. Todo terreno. Vehículo de todo terreno, como una aventura, sí. Y viéndolo en el plan simpático, pero muy peligroso. Y a lo que voy es esto, la parte de infraestructura no solo son carreteras, vías de ferrocarril, es todo lo que reviste esta gran logística, energía, agua, etcétera. Entonces creo que Guanajuato ha trabajado, tiene un gran reto, estoy de acuerdo contigo, es uno de los grandes retos, ya ha crecido tan rápido que de repente pudiera parecer que nos ha rebasado el crecimiento. Porque el mundo cambió. Porque el mundo cambió. Tú estás hablando de 20, 21 años, 92, 93 a la fecha. No, Estamos hablando de 23, 24 años, pero el mundo cambió. La tecnología cambió. Rapidísimo, ¿no? México, entiendo que el esfuerzo que ha hecho Guanajuato, como he platicado muchas veces que yo sitúo a Guanajuato como el ombligo de México, digo que esta gran oportunidad que trajo desde General Motors y otras empresas satélites también que se instalaron acá, lo que carecíamos era de parques industriales, que era un renglón donde estamos acéfalo en materia económica. Y estos últimos 10 años se pudieron concretar, ¿verdad? Claro, sí, mira, llego para allá, pero nada más, Guanajuato entonces en aquel momento entra NAFTA, ahorita que pregunta, que decías tú en la cortinilla, en la entrada, la parte de Trump, y creo que Guanajuato, y está dicho por expertos, fue de los estados que mejor aprovecharon el Tratado de Libre Comercio, en el momento preciso. Lo que le llaman el timing, en el momento. Tú entras al negocio cuando debes de entrar, no antes ni después. Entonces, se hacen varias acciones. Se crea COFOSE, por ejemplo, se crea ahí también un área de representación en el extranjero, con una sola persona que ha sido una gran labor, Manuel Fernández, que ha hecho en el extranjero como representante en la promoción de inversiones. Y hablo en el extranjero, aunque vive en los Estados Unidos, pero se mueve en todas partes del mundo. Se creó lo que hoy en día es el IECA, el Instituto Estatal de Capacitación, las universidades, parques industriales. En parques industriales empezamos, pues desde luego, a lo mejor el primero de esas características, bueno, teníamos las ciudades industriales, que es una herencia de aquellos tiempos del presidente Echeverría, donde fueron en Irapuato, Celaya y León principalmente, quizás la más desarrollada la de Celaya, pero eran limitadas, insuficientes, no con el estándar. Y sobre todo con la infraestructura que se ocupaba, ¿no? El AAA que hoy tenemos, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso se hizo un esquema donde inversión privada ha venido a invertir en parques industriales. Y bueno, ya de ahí nacen parques como tenemos Colinas, el primero de Silao, desde luego el gran proyecto de Puerto Interior, que es más que un parque o que varios parques, porque implica una serie de conceptos que fue muy visionario, pero ahí están también los parques. Como un polígono de servicios, ¿verdad? De servicios, de aduana, de logística, exterior, claro. Es estratégico, de transporte. Hoy en día hay 16,000 personas trabajando ahí. Imagínate nada más en estas que son poco más de 1,000 hectáreas. Pero, ¿a dónde voy? Que efectivamente, hablando de parques, para contestar tu inquietud, digamos que cuando entra el gobernador Miguel Márquez, teníamos alrededor de 1,100 hectáreas y teníamos solamente, con esa característica, 7 parques industriales, porque luego, en esto es como los desarrollos de cualquier tipo, o los tecnicismos. Sí, la gente le llama parque industrial
Mira, yo estuve en la industria de calzado mucho tiempo, aquí en un fraccionamiento industrial, es fraccionamiento abierto, ese no es un parque industrial, pero mucha gente cree que es un parque. Acá hablamos de un parque con todos los requisitos, la norma, entonces había 7 y en este sexenio, que hoy llevamos poco menos de 5 años, se han hecho 5 parques, puede que haya 1 o 2 más para cerrar estos 18 meses que quedan, pero sobre todo llevándolos a ciudades fuera del corredor industrial, Carlos, donde ha dado la oportunidad para que gente que vive en Valle de Santiago, en Abasolo, en San Miguel de Allende, o en San Francisco del Rincón, o en Pénjamo próximamente, o San Felipe, tenga la oportunidad de este tipo de empleos cerca de su casa. Estábamos hablando de movilidad. De ahora, pero ahí en eso, disculpa que te interrumpa, este tipo, yo imagino que me sitúo como empresa invertir a Guanajuato, llego contigo, secretario, digo, ¿qué me ofrecen, qué tenemos? ¿Se necesita una mano de obra demasiado poco calificada dependiendo del giro? Porque yo entiendo también que se ha tenido que hacer un gran esfuerzo en un apoyo a estas inversiones, a generar capacitación, porque sí teníamos gente lista para trabajar, pero a lo mejor no tenían el perfil y había que subirlas a un perfil, ¿no? Claro, estamos trabajando muy fuerte, ese es un gran reto y depende, como tú bien lo dijiste, del sector, ¿no? Hay gente con una calificación más básica, digamos, por ejemplo, en arneses, ¿no? O en preliminares en calzado, para poner aquí un contraste, ¿no? Sí. Mucha capacidad manual. Mucha concentración, mucha habilidad en las manos, pero finalmente no es tan complejo desde el punto de vista técnico, aunque sí con una gran destreza, una gran competencia para manejar las manos y los movimientos, ¿verdad? La concentración, hasta irnos a trabajos muy tecnificados, que no necesariamente ingenieros, técnicos especializados en mecatrónica o que tienen que manejar estas máquinas de programación a través de computación, donde están viendo un tornillo a ver qué calidades está sacando, por ejemplo, y que tienen que tener ciertas competencias. Pero fíjate que me das pie a comentar algo muy interesante, independientemente del nivel, desde un posgrado hasta un nivel básico, hoy en día las empresas buscan también ciertas características, Carlos. Por ejemplo, que los jóvenes, sobre todo hablando de los jóvenes, sí, aunque en general lo hablo, vengan preparados en otro idioma, ¿no? Es básico el inglés y alguien puede decir, oye, pero un obrero, un trabajador, un operario, oye, es que muchas instrucciones. Claro, en inglés estamos en una economía globalizada donde los términos, si tú te vas a referir a otra planta que tienen ellos en Brasil o en China o en España o en Alemania. Se unifica todo en un solo idioma que es el inglés, ¿verdad? Otra característica que nos han pedido mucho hablando de esto es liderazgo, ¿no? Esta capacidad, bueno, la capacidad de iniciativa, de liderazgo, comunicación, sí, hablando de comunicación, es en verdad un problema o un reto fundamental, saber comunicar oralmente, por escrito, en fin, en este tipo de trabajos, el pensar un poco lateral, ahora que se habla lo disruptivo, la capacidad de innovación, sí, ver cómo puedo llegar a esto, que creo que el latino, el mexicano es muy bueno para esto, pero creo que sea con bases, y este tipo, habilidad aritmética, matemática, y en esto estamos trabajando muy fuerte y se lo pasamos a todos, sea desde una preparatoria, una secundaria, hasta una universidad que está dando posgrados, porque son características no solo para estas empresas, yo creo que son características para el mundo que nos está tocando vivir hoy. Entonces, este es un reto muy importante. Infraestructura, tocaste uno, recursos humanos, la parte de energía, de agua, toda esta parte de los recursos naturales y los recursos también fabricados o producidos, más bien dicho, también son muy importantes. ¿Cuánta energía eléctrica? Y ahora con el compromiso de México, que en el 2024 vamos a tener que utilizar una tercera parte de energías renovables, las empresas, pues cómo están viniendo estas inversiones de plantas de ciclo combinado o de energía eólica, ¿verdad? ¿Y dónde están llegando? Según escuché en el informe de gobierno del señor gobernador Miguel Márquez,
hay un gran apoyo para estos próximos 18 meses también para el tema de generación de energía alternativa, ¿verdad? Sí, tenemos inclusive un centro de energías en Salamanca con gente conocedora, con ingenieros, con científicos, y estamos viendo este plan maestro, ¿no?, de energía de Guanajuato, porque no solo es la industria, yo diría, pongámonos a pensar cuánta energía va a demandar el Estado con el crecimiento que tiene en los próximos años. Yo creo que ese es un factor muy importante, ¿no? En tema, cuando tocamos estos temas acá con la gente, a veces yo quiero no solamente transmitir o que ustedes transmitan, sino aterrizar tangiblemente ciertos datos que a veces para nosotros es materia que los traducimos y tenemos una información, una idea. Sí. Pero a veces la gente común dice, bueno, mi estado me hablan de cosas buenas, me hablan de inversión, pero yo no lo veo. ¿Cuánto es lo que invierte o qué es lo que cede el gobierno del estado en materia de inversión cuando vienen empresas de afuera? ¿Qué es lo que genera? No solamente en generación de empleo, sino en derrama económica por sectores. ¿Podemos dar alguna cifra, Guillermo? Mira, yo parto de esto, y sí podemos dar varias cifras. Mira, tú imagínate, en una ocasión un director de desarrollo social municipal decía, yo estoy muy contento porque van a venir a la colonia tal a medir la pobreza y ya estamos nosotros hoy apoyando con tantos desayunos. Sí. Entonces yo me quedaba pensando, ¿realmente eso es abatir la pobreza o es paliar, subsidiar mientras sales? A lo que voy es esto, si no hay oportunidad económica, crecimiento económico y desarrollo económico, como condición indispensable, no puedes abatir la pobreza, Carlos. ¿A qué me refiero? Que tú puedas imaginar, ¿cómo baja esto? ¿Dónde está el beneficio? La cantidad de derrama, por ejemplo, de todas estas gentes que trabajan, que han tenido una mejor oportunidad de vida y que entonces estas plantas, ¿no?, por ejemplo, industriales, pagan millones de dólares, por ejemplo, en nómina, ¿no?, que se traduce en un gasto, que se traduce en demanda. Estuvo Fernando contigo ayer o antier, platicando, mi compañero secretario de Turismo. ¿Cuántos hoteles de los que se han generado en Guanajuato? Exponencialmente ha crecido, la verdad. De todo esto. Ahora, ¿dónde están las oportunidades? Yo creo que hay áreas muy concretas y las tenemos. No se ha descuidado la economía popular, la economía de la mediana y pequeña empresa, porque luego esto que Toyota y las grandes inversiones. Que lo micro y a mí me hacía una pregunta una señora diputada y con mucho respeto le contesté, me dijo, es que lo que se le apoyó a Toyota, dije, y si hubiera sido mexicana Toyota se le hubiera apoyado más, pero con las mismas condiciones de inversión que venía esta empresa. A lo que voy es que no es que sea extranjera o sea mexicana. Nosotros, por eso está marca Guanajuato, por eso están los apoyos, por eso existe un programa para la economía popular que es modelo, Mi Plaza y En Marcha, Carlos, para el pequeño negocio. El pequeño negocio. Ahora, acá tú lo conoces. Tú hablas de micro y pequeño negocio, pero ahora con la política de Donald Trump, con el respecto a la repatriación de connacionales, de mexicanos, el muro y todo esto, ¿qué oportunidades tienen en materia de toda esta gente que emigró de México, se fue a los Estados Unidos y ahora a lo mejor tiene que regresar obligadamente por las políticas de allá? Que como dice el señor gobernador, y estamos, es increíble, si vemos la grandeza de Estados Unidos, hay varias razones, digamos, pero creo que me darás la razón que hay dos que todos los especialistas dicen. Una es que es un país hecho por migrantes, así es, por gente que llegó con hambre, con ganas de llevar. Y nomás pongo un ejemplo, chequen a los profesores de las universidades americanas de dónde son. Rusos, americanos, uruguayos, mexicanos, lo mejor del talento, esa es la base. Y pareciera contradictorio que el presidente se pierde la memoria, ¿verdad? O el Silicon Valley, ¿no?, donde están ahí, son gente, vean cualquiera, detrás hay gente que llegó, y eso hace grande a un país, lo convierte en un sistema, porque es más fácil ser ciudadano allá, o era, en aquellos tiempos, que en muchos países, que en Japón, que en Alemania. Y la otra es la libre competencia, ¿no? Entonces, si van a regresar algunos paisanos, y digo si van, porque en términos duros, Carlos, y seguramente yo no llevo esta parte, está Susana, mi compañera del gabinete, y las autoridades federales principalmente,
pero que tú digas un flujo mayor a Guanajuato en estos momentos migratorio, no lo hemos tenido, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Pero bueno, pero sí se está esperando. Pensando, digamos, estamos preparados. Eso iba a preguntar si estamos Pero ¿a qué voy? no. Mira, si hablas tú, por ejemplo, de un paisano que se fue, que tiene 25 años allá, que ya sabe hablar inglés, que tiene una disciplina de trabajo, que aprendió a lo mejor a programar, que, hombre, bienvenido. Es gente que hace falta y que va a tener oportunidades de trabajo, va a mejorar. O que es un experto en agroindustria, a lo mejor estuvo en la zona de California, ahí cerca en el Valle de California, Monterrey, de estos lugares de Carmel, de todo, donde hay productos, hortalizas muy similares a las de Guanajuato, hombre, pues va también. Hay muchas oportunidades, Carlos, y estamos preparados para ello, dando las facilidades más elocuentes que se puedan. ¿Qué falta? Estamos 2017. ¿Qué vamos a ver a partir del próximo mes al cierre de este año? Y sobre todo también, porque yo lo tengo que mencionar, entramos en un escenario político pues sí. también complicado, sí. Donde a veces pensamos, muchas veces, a veces acertamos, no siempre, pero que estas situaciones políticas, cuando tenemos elecciones, como que perdemos el rumbo de lo que venimos haciendo y el que viene quiere romper y quiere volver a hacer. ¿Cómo vamos en materia de esta? Mira, hay una característica, qué bueno que hiciste esta pregunta, una de las claves para el éxito de Guanajuato en esto es la continuidad. Se respetan los compromisos, hay una continuidad y hemos visto cada caso, digo, en diferentes partes que no pasa esto. Esto da mucha certidumbre a la inversión, a los negocios, tú lo sabes. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos muy claro de parte del gobernador como líder de la administración estatal? Bueno, cerrar muy bien, consolidar muy bien los proyectos. ¿Qué quiere decir consolidar? Que si está una segunda etapa de un parque industrial que quede perfectamente bien terminada, y a lo mejor vendrán tercera y cuarta etapa, ya no nos toca, pero que quede bien, que si va a haber un proyecto o un plan maestro, quede ahí el plan maestro, el plan ejecutivo, que apoyemos, ahora sí que con todo en la parte de capacitación, de educación, para que no haya esta carencia de gente para las oportunidades que hay y que se aprovechen principalmente por los guanajuatenses, aunque es bienvenido la gente que viene a trabajar, no le puedes negar, cerrar las puertas, no puedes predicar una cosa y hacer otra en tu casa. Y desde luego también dejar ser muy eficiente. Estamos en un año complicado, estamos en un programa que hemos manejado, un programa de austeridad que el gobernador dio a conocer muy temprano este año, que hemos estado todos institucionalmente, y sobre todo dejar las cosas, Carlos, ordenadas, con planes, con proyectos y caminando, marchando, dando certidumbre. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Guillermo, podríamos hablar 5 horas más con toda la gente acá porque temas nos sobran, yo creo, y saliva también. Sí, también. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Guillermo, es un placer tenerte Muchísimas acá gracias, con nosotros Carlos. en Página Central. Muchas Espero gracias. que no sea la última, secretario. No, si nos invitan aquí estamos. Con muchos más temas que hablar con todos ustedes. Los espero en la próxima, en una más aquí en Página Central. Nos encontramos en la próxima. Bye bye.